XVI y el siglo XIX, y la región Pacífico es una noción más, suroccidente es una noción del siglo XX, y región Pacífico es una noción del siglo XX, básicamente de finales del siglo XX. La una es de planeación nacional y la otra tiene un origen bastante extraño, porque creo que fue presentada inicialmente por algunos empresarios, y ahora por planeación nacional vuelve a tener un patrón muy importante. En este sentido, aquí no hay ninguna discusión. Al ser entes políticos administrativos o entes de una oficina de planeación nacional como la del gobierno central, pues básicamente tienen una historicidad, y en ellos se desarrollaron unos procesos históricos. Ahora, como nociones historiográficas, estas nociones se han convertido básicamente en marcos teóricos y por lo tanto en marcos interpretativos. Y por el otro lado, al ser marcos teóricos e interpretativos, pues han generado narrativas historiográficas, y esas narrativas historiográficas están muy asociadas a la idea de Colombia, país de regiones, y por lo tanto a algo que no es muy trabajado por los historiadores colombianos, que tiene que ver con el regionalismo. El regionalismo en Colombia se configura a mediados del siglo XIX, la Comisión Coreográfica es el punto de partida de esto. Después las élites regionales, digamos, lo retoman, las academias departamentales de historia son el siguiente paso del regionalismo colombiano, y por esa vía pasa a las ciencias sociales y a la historiografía, y se expresa, digamos, en este tipo de conceptos. Como Colombia, país de regiones, eso estuvo muy ligado a un proyecto de la historiografía regional. Básicamente, para los pioneros de la historia profesional en Colombia, o de la historiografía profesional en Colombia, la historia de Colombia era un entramado de historias regionales. ¿Y por qué era un entramado de historias regionales? Por una razón muy sencilla. Ellos construyeron o legitimaron su quehacer intelectual debatiendo, entre comillas, con la Academia Colombiana de Historia. Y la Academia Colombiana de Historia tenía todo su anclaje en la independencia, porque la independencia era, digamos, el acontecimiento o el hecho que posibilitaba la configuración del Estado Nacional. Los historiadores profesionales dicen, no, la historia de Colombia es un entramado de historias regionales, y para poder hacer una historia de Colombia es necesario comparar entre regiones. Sin embargo, este proyecto, que empieza a figurar o a conformarse en los años 60 y 70, parte de los 80, es un proyecto fallido, porque finalmente el entramado de historias regionales nunca se realizó. Sin embargo, sí hay historias regionales, y actualmente, con todo lo que es el giro cultural o lo que se conoce como el posmodernismo en las ciencias sociales, la idea de región ha perdido importancia, o la historiografía regional ha perdido importancia, y como si fuera poco, durante la existencia del proyecto de historia de Colombia como un entramado de historias regionales, pues hubo poca reflexión teórica y metodológica. Estos elementos generaron entonces que para muchos historiadores empezaron a hablar de región histórica. Y la región histórica, básicamente, como les trabajé atrás, era un espacio político administrativo de planeación nacional, pero lo que hacían era decir o plantear, hay una región histórica, y esa región histórica tiene un origen en los cazadores recolectores y termina en el siglo XX. Claro, al ser entes político administrativos, lo que hacían era trasladarlos al pasado, ubicar cuáles eran los primeros habitantes, y después cuáles eran los entes administrativos sobre los cuales habían existido en ese territorio, y simplemente iban haciendo una sumatoria. Y la idea central de esto, básicamente, no es esta. Me disculpan un poco la basura electrónica, pero lo que me interesa resaltar es esto. En el caso del suroccidente o de la región Pacífico, entonces la historia sería un proceso una suma de procesos: la conquista, más la historia de la gobernación de Popayán en el periodo colonial, más la historia del Gran Cauca. Y aquí el Gran Cauca es un concepto que posibilita referirse al Estado soberano del Cauca, al departamento del Cauca o a las provincias del Cauca, es un genérico. Y en el siglo XX la historia del suroccidente es muy asociada al departamento del Valle, Cauca y Nariño, ¿sí? En todos estos casos se privilegió la perspectiva económica y social, era lo que estaba en boga en esos momentos, y en el siglo XX esta historia de esta totalidad pareciera que desaparece, es decir,
desaparece la idea de totalidad y estos, digamos, estos departamentos básicamente, incluyendo la Amazonía y la Orinoquía, como que entraban a ser parte de otras historias regionales, es decir, una gobernación, un Gran Cauca, un suroccidente colombiano, una región pacífica, pero todo se acota al departamento del Valle, al Cauca de Nariño, y los otros como que desaparecen en ese proceso. Ahora miremos, eso es como la introducción. Y hablemos un poco de la región económica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Sobre ese marco que les he presentado, lo que a mí me interesa es distanciarme de esa propuesta y analizar la configuración de una región económica en el periodo 1870-1974. 1870 es básicamente una fecha optativa porque yo considero o desarrollo la idea de que es con los procesos de colonización y frontera que se dan en el norte, que erróneamente se han asociado a la colonización antioqueña, pero que si bien hubo antioqueños, también participaron colonos de diferentes regiones del país. Hay un cambio general, digamos, en toda la estructura económica, y ese cambio se va a extender hasta 1974. Esto lo tomo también abiertamente porque esta es la crisis mundial de ese año, que va a empezar a introducir en Colombia lo que es el modelo neoliberal, los principios. Esto se va a desarrollar después de los 90, básicamente con la apertura, como saben, pero son como mis dos grandes periodos. Como pueden ver, esto desborda, es casi un siglo, un poco más de un siglo, y desborda, digamos, las temporalidades de entes territoriales, departamentales o de otro tipo. Y lo que en ese análisis lo que voy a plantear es cómo se transita de un archipiélago regional, esto es retomado de Anieto Arteta, a una región económica. La noción de región la toma de Lee Van-Jung como una hipótesis por demostrar, y él considera que la demostración se hace con base en la regionalidad, y la regionalidad no es otra cosa